Hola, soy Iván Zainea, bienvenido a Sonido Libre Podcast edición 68. Te agradezco dar play a tu móvil, laptop o dispositivo en donde nos escuchas. Hoy retomamos después de algunos inconvenientes en este 2021, pero firmes en nuestro propósito de ser puente entre los sonidos independientes y emergentes, las historias que hay detrás de ellos y tú, amigo escucha, abierto siempre a explorar nueva música. Queremos anunciarte que a partir de esta edición, Sonido Libre es patrocinado por Seven Sins Cervecería, una microcervecería artesanal bogotana que nació en pandemia y que ofrece nuevos sabores a los amantes de la cerveza, como lujuria, moderadamente fuerte, lupulada y amarga con un perfil de fermentación y carga de maltas limpio, de color ligero ámbar rojizo, avaricia, moderadamente fuerte, con color marrón profundo sin notas tostadas, y soberbia, suave dulzor maltoso con carácter ligero, sabor a malta con final algo seco. Puedes visitar sus redes y conocer más en www.sevensinscerveceria.com, en Instagram como @sinscervecería y Seven Sins en Facebook. Una segunda marca también se ha querido unir al patrocinio de Sonido Libre, algo que nos da mucha alegría. Se trata de Voces de Aves Glamping, ubicado en Chocontá, Cundinamarca, y que te ofrece la experiencia de disfrutar de un lugar increíble, rodeado de naturaleza y tranquilidad para que descanses y salgas de la rutina, además de ser un espacio pet friendly. Puedes visitar sus redes como @Voces de Aves Glamping en Instagram y en Facebook. Así que en próximas semanas tendremos sorpresas y concursos con nuestros patrocinadores Seven Sins Cervecería y Voces de Aves Glamping. Pendientes de ello. Un invitado de lujo nos acompaña en esta edición. Se trata de David Rivera, leyenda del metal colombiano a través de su banda Tenebrarum, que cuenta con más de 30 años de trayectoria. Músico violinista que no solo se enmarca en el ámbito del metal, sino en proyectos en solitario, moviéndose por otros géneros gracias a su trabajo. Hace algunos meses tuve el placer de dialogar con David sobre cómo llegó el violín a sus manos a temprana edad, la música colombiana que escuchó en su niñez, en el entorno de su familia, sobre la violencia de Medellín en la época de Pablo Escobar, la cual como habitante de la ciudad lo marcó, sobre el proceso de cómo surgió la remasterización de Divine War en sus 25 años, última publicación de Tenebrarum, sobre el libro que se encuentra próximo a publicar, sus nuevos proyectos musicales enmarcados en la música colombiana, su experiencia de tocar en algunos lugares especiales, como una cárcel en México y las salas UCI con enfermos COVID en la capital de Antioquia. Sin más preámbulos, esto es Sonido Libre Podcast, edición 68, desde Medellín, el violín del rock y el metal colombiano, David Rivera de Tenebrarum. Maestro David Rivera, de antemano, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Sonido Libre. Es todo un honor y un gusto tenerte aquí. ¿Cómo va todo? Hermano, todo muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por esta invitación. Casualmente, en el último Rock al Parque, que fue cuando te conocí, tuve la oportunidad de entrevistar al violín del rock argentino, a Javier Casalla. Y hoy la vida pues me pone a entrevistar al violín del rock colombiano. Entonces todo un honor de antemano que estés acá, hombre. Muchas gracias, hermano. ¿Quién llegó primero? ¿El violín a David o David al violín? ¿Cómo fue cómo se gestó ese matrimonio, pues? Pues yo creo que finalmente la música, uno nace con ella. Realmente pues el músico nace y se hace. Porque pues si no estudias, si no haces lo que hay que hacer, pues tampoco lo vas a lograr. Claro. Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas. Yo venía con la música en el ADN y encuentro el violín por casualidad cuando tenía 8 años. Estaba viendo un programa que yo ya estudiaba música desde los 5. Estaba en iniciación musical, pero cuando iba a cumplir 8, vi un programa que emitía la Filarmónica de Bogotá por allá a finales de los 70s, a principios de los 80s, y se llamaba Música para Todos. Eso era un programa semanal y todos los domingos en la mañana tocaban una obra del repertorio sinfónico universal. Y un día prendí el televisor, que era blanco y negro, y estaba el maestro Frank Preuss, que era el concertino de la orquesta en ese entonces, un gran violinista europeo que radicaba en Bogotá. Estaban transmitiendo un concierto para violín.
y yo vi ese palito y me pareció la locura china y yo, ¿qué es este palito? ¿Pero qué es? ¿Cómo suena? Mamá, yo quiero violín, mamá, yo quiero violín, mamá, yo quiero violín. Y hasta que mi mamá, pues obviamente, al saber que yo tenía talento y al verme la motivación, pues me metió a clases al Conservatorio de la Universidad de Antioquia. Entonces sí, el violín me lo encontré en televisión de cuenta de la Filarmónica de Bogotá, para ser más preciso. Buena historia, buena historia. Y creciste, creo que eres el mayor de tres hermanos. De Sí, pronto, bajo ese contexto familiar, ¿qué música te influenciaba? Me dices que desde los 5 arrancaste. No sé si ya de esos 5 a los 8 ya había contacto con la música clásica o... claro. Y con la música colombiana, a mí me criaron al son de bambucos y pasillos. Ujú. Mi papá es maestro en guitarra, es compositor, es arreglista y tiene un dueto con mi mamá hace 50 años que se llama Pampa y Cielo. Entonces ellos se conocieron cantando y criaron a sus hijos al calor de la música y del arte. Entonces sí vengo de una familia de artistas. Julián Rivera, mi hermano, es el bajista de Tenebrarum y Juanito Rivera, mi hermano menor, es saxofonista. De hecho, él fue el que tocó el saxofón en una canción del Winter, de nuestro álbum Winter, que se llama Perverse, que es la canción instrumental. El saxofón que se oye ahí es mi hermano tocando. Total, entonces, influenciado desde pequeño con la música, pues desde los papás. Ese dato no me lo sabía, el de que tus papás pues tenían un dueto Sí, claro, y la música colombiana ahí presente. todo el tiempo. Todavía. Total, sí. Sí, vea pues. Eres muy abierto a mucho tipo de música. Bueno, eso vamos a hablar un poco más adelante. Ok. Bueno, pasar los años, obviamente no podemos negar que pues esa década marcada de los ochentas y demás que fue un poco cliché, pero ahí te criaste, también fue otra parte del contexto y no sé si de pronto ahí llegó también el rock, el metal, que estaba pasando de pronto, qué estabas haciendo pues en medio de toda esa problemática también que tenía Crítica Medellín y cómo llegaste. Pues claro, definitivamente, pues yo soy hijo de los ochentas, o sea, yo nací en el 72, pero pues yo soy hijo de los ochentas, porque ahí, digamos, empezó mi adolescencia, ahí me encontré con el metal en el año de 1984, ahí fue pues donde yo encontré como digamos, la vocación metalera, porque yo estudiaba en un colegio que se llama la UPB, que es el colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estaba cursando séptimo grado y por casualidad de la vida llegó a mis manos un cassette que tenía 4 temas de Metallica, del Kill 'Em All, 4 temas del Show No Mercy Slayer, tenía 2 temas de Venom, del black metal, tenía un tema o 2 temas de Barón Rojo y un tema de Beach. Era un cassette de 90 minutos. Y yo, cuando escuché eso, ya, hermano, me infectó el virus. Ya quedé listo, listo para pintura hasta nuestros días. Pero ese cassette tenía, o sea, ese era el Spotify de la época, ¿no? Y tenía una playlist bastante buena porque Sí, claro, por supuesto. Es que, a ver, yo pienso que ahora todo es más fácil, pero ahora todo es más simple. Eso es como, te lo voy a poner así bien, bien crudo para que me entendas. Eso es como chuparse una teta con brasier, más o menos. Antes era todo escaso, todo era difícil, todo era guerreado, pero todo era muy mágico. Todo valía más porque todo costaba más. Entonces era más valioso, era más místico. Oír metal y ser parte de la comunidad metalera que había era ser parte de una cofradía. Ahora no, ahora usted puede grabar un LP desde en la pieza de su casa con la cama extendida y en chanclas. ujú, Antes era todo tan difícil, conseguir la música era un lío. Aquí caía un LP y entonces un man soltaba un LP por mediodía y 20 personas grabándolo, espelucados. Entonces era un cuento muy bonito. Eso, pues obviamente era otra vida, era otra cosa. En este momento, pues en esta posmodernidad tan cagada, donde todo es tan fácil y tan complicado al mismo tiempo, donde hay este nivel de polarización política, donde hay este nivel de cismatiquería, donde uno pues si dice marica, entonces ya le cierran la cuenta de Facebook porque está incitando al odio. Así uno,
A mí, por ejemplo, en Facebook una vez estaba hablando de la mariquita, el bichito ese naranjadito con pepitas negras. Ay, me gané una baneada como por, no sé, 3 días me dieron de bloqueo. ¿En serio? Sí, claro, por Vea, supuesto. O sea, pues, pues, si usted quiere, si está muy interesado en cerrar su cuenta de Facebook, ponga así grande marica y inmediatamente le bloquean la cuenta. increíble. Entonces, entonces es decir, usted para escuchar metal y para hacer metal y para llevar la vida del metalero de corazón, usted tiene que tener pelotas. Pues usted no puede ser una personita de cristal, una florecita, porque es que el metal no es eso. El metal habla de la muerte, el metal habla de la mierda que la humanidad se ha comido, habla de guerras, habla de enfermedades. Entonces usted ahora pues sí dice la palabra marica, entonces ya cometió el pecado pues y los inquisidores de Facebook entonces a acabar con usted. Esa cultura de la cancelación tan cagada, es decir, estamos en otra época, entonces, claro, yo recuerdo esa época con mucho cariño, no había internet, no había celular y éramos felices, éramos callejeando felices. Y es decir, te estoy hablando de una ciudad como Medellín a finales del año 80 que estaba acosada por las bombas, o sea, la violencia que vivimos en Medellín, nadie la puede entender si no vivió en Medellín en esa época y la sufrió, la padeció. Porque uno cuenta es así. A mí, por ejemplo, yo me puedo morir de la putería cada vez que veo a alguien haciendo alusión o apología a Pablo Escobar con camisetas del patrón y hablan del patrón como que fuera un superhéroe. Para saber que ese doble hijo de puta es lo peor que le ha podido pasar al país. O sea, eso es una vergüenza. A ese señor lo deberían desenterrar, deberían cremar sus restos y los deberían tirar por un inodoro y no volver a hablar de él jamás. De ese tamaño. ¿Cuánta gente que yo conocí murió en esa época? ¿Cuántas veces estuvimos a punto de morir nosotros? Solo por ser jóvenes y por ser peludos y por estar en la mitad de una guerra que no era de nosotros. David, hay una cosa ahí que he escuchado muchos documentales y cosas que uno ve por ahí que los escucha a ustedes que son ya leyenda, pues, me refiero a todas las bandas de esa época. Pero yo me acuerdo haber visto un documental, creo que lo mencionaba La Bruja, grande de Parabellum, que pues, mejor dicho, si ven un mecho en la calle en los 80s, eso era o bala o, mejor dicho, agresión, pues, por donde fuera. O sea, ese nivel de No, eso era estigma una era cosa así, ¿no? terrible. Lo que pasa es que, es decir, Medellín es, yo pienso que ya un poco no, pero toda su vida Medellín fue un pueblo grande, ¿no es cierto? Dominado por el poder eclesial, eh, donde había pues, digamos, unos cánones muy estrictos del deber ser y ser peludo y vestir de negro era ser diferente y aquí se le disparaba o se le dispara todavía a lo que no se entiende. Aquí no se tomaban la molestia en preguntar, sino que primero te disparaban y después miraban a ver qué pasó. ¿Cuántos metaleros murieron de esa época? ¿Cuántos? O sea, un montón de gente, un montón. Ey, ¿este man qué? Ah, lo mataron en tal año. ¿Y este man qué? Ah, murió tal año. ¿Y este que? Ah, no, se lo apuñalaron en tal parte. Ah, ¿y este que no? Cayó en la masacre de no sé qué. Pues, es que es una cosa terrible. Lo que nos tocó vivir fue una cosa impresionantemente dura. Y la gente, digamos, no entiende eso, que la gente no, el resto de Colombia no vivió lo que vivimos nosotros. O sea, por violento que sea el país, por duro que haya sido, o sea, el tipo de violencia que vivimos en Medellín, nadie lo vivió en el resto del país. Claro, hubo bombas y hubo, pues, obviamente coletazos de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano, pero la descomposición aquí social fue una cosa terrible. La cantidad de degradación que ha visto la guerra aquí en Medellín ha sido una cosa impresionante, es terrible. Entonces, claro, pues venir a hablar de muerte y de cosas feas, pues es muy fácil cuando uno las ha vivido. Pero cuando uno le ha tocado ver lo que nos ha tocado ver a nosotros acá, pues es otro tema diferente. Es una cosa tenaz, Bastante sí. crudo. Sí, total. Bueno, en ese contexto estaba lo paralelo y son las ironías de la vida, aunque antes de llegar allá hago un paréntesis, no mencionaba lo de Pablo Escobar y hasta dentro del mismo metal ha habido tributo a Pablo, ¿no? Ahí está el caso de Brujería cuando sacó esos discos que hacía alusión un poco al patrón, ¿no? Era una canción que se llama así. A mí me pone una basura, te lo digo, me pone una basura. O sea, yo
nada que tenga que ver con ese individuo me parece bueno. El legado de ese man es un legado de muerte, es un legado de jóvenes que han echado su vida a perder por plata. Aquí, pues, aquí el lema era viva, ¿cómo era el lema? Era como viva rápido y muera joven. Yo, aquí, por ejemplo, un vecinito que teníamos, o sea, era contemporáneo, yo estaba un poquito mayor, yo tenía por ahí 16, 17, y el peladito tenía 14, era contemporáneo de Julián y eran amigos de hecho. Sí, Y el peladito se volvió sicario y empezó a matar gente, el peladito empezó a matar gente, pero en esa onda, pues, sicarial de Pablo Escobar por allá en esa época. tenaz. Y el peladito, a este barrio de una urbanización que queda al occidente de Medellín, y a esta urbanización se pasaron unos sicarios muy miedosos de la comuna nororiental. Y ellos me imagino que se calentaron por allá y vinieron a dar por aquí, o sea, al otro lado de la ciudad. Y a uno de esos tipos le pagaron para que matara al peladito. Y él conociendo lo del barrio y toda la cosa, le tendió una trampa, el peladito le estaba cayendo a una peladita y le pagaron a la peladita para que lo hiciera ir a cierta parte y allá lo estaban esperando le pegaron un tiro en la frente y chao. Tenaz. Entonces, es decir, son historias que nos tocaron a todos, pues nos tocaron el alma a todos de alguna manera y todo eso viene de la misma fuente. O sea, lo peor que le ha pasado a este país tiene nombre y apellido, se llama Pablo Emilio Escobar Gaviria. Punto. Total. Digamos que yo hacía la acotación porque me acordé de brujería, que para los que nos están escuchando, este podcast pues no es solo dedicado a metal. Pues Ujú. brujería es un grupo que empezó en México en los noventas, pero lo que, digamos a lo que yo iba es a lo siguiente. Ellos cuentan una parte de la historia y bueno, X, no vamos a entrar en detalle, pero esos estigmatizados que van en Medellín, resulta que nadie es profeta en su tierra y en esos ochentas proliferaron un movimiento, el ultrametal llamado así, Ujú. que pues daba voz allá hasta Noruega a través de apartado aéreo y pues decían, oiga, acá en Sudamérica estamos haciendo metal, lo mismo que estaba haciendo Sarcófago en Brasil y las primeras partes de Sepultura y demás. Pero es que ahí entras tú también, ¿no? Afortunadamente, pues, no sé, el nivel cultural te llevó, el nivel familiar al amor por la música, pero también tienes una cabida dentro de ese contexto y esa importancia que tiene la historia del ultrametal, que si bien es cierto en esos años, pues tal vez por el boom del internet y demás no se conocía años después, hace poco ha cogido como remembranza esa historia y ahí tienes cabida, ¿no? Estuviste con Reencarnación en tus primeros inicios como banda. Yo toqué el violín, yo grabé los violines del primer LP de Reencarnación el 29 de febrero de 1988. Yo fui el primer violinista, estoy casi seguro que en Sudamérica, que grabó en una banda de metal. El LP de Reencarnación fue el primer LP completo que se grabó de una banda en Colombia, porque había habido sencillos de 4 canciones, como los de Parabellum, pero no había habido un LP completo. Víctor Raúl Jaramillo Piolín ha sido, pues me pareció un visionario para ese momento y él grabó ese LP. Yo lo conocí a él. La primera vez que yo vi a Piolín fue el 12 de diciembre de 1987 en un concierto muy famoso que hubo aquí, que fue el concierto de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera. No el José María Córdoba que queda en Río Negro, sino el que queda local, que queda aquí en el Valle de Aburrá. Y ese concierto fue místico, fue muy teso, fue el último show que hizo Astaroth, tocó Agresor, tocó Ecrión, tocó Amén y como banda sorpresa tocó Reencarnación. Pero eso fue una cosa que me impactó porque era la primera vez que yo veía un rockstar en vivo y en directo. Yo tenía 15 años y yo al año siguiente, en febrero del año siguiente, no había cumplido todavía los 16 cuando recibí una llamada. Me llamaron a mi casa. Ah, David, que el teléfono, mi mamá. Yo, pero pues, ¿quién será? Si yo no, pues a mí no, yo era un desconocido, pues. Cuando, ¿qué más, hombre? Hablas con Víctor Raúl Jaramillo. Yo soy Piolín, el líder de Reencarnación. Ya ahí caí, yo, ¡pup! Desmayado. Yo, ¿qué? ¿Y este man por qué me está llamando? Y no, que es que vos sos violinista. Y yo, sí, no, es que voy a grabar y yo quiero que vos grabes. Yo, plop. Entonces, imagínate, fue la primera vez que yo grabé, fue mi primera grabación.
Yo tengo fotos de eso, de esa grabación. Fue una experiencia muy tesa. Fue una vaina. Yo no sabía que estaba haciendo historia. Entre Piolín y yo escribimos una partitura muy primitiva, Ujú. burda, de lo que yo debía tocar en la canción de Reencarnación. Pero yo no sabía, pero esa partitura se convirtió en la primera partitura, o sea, en la primera representación gráfica de esa música que llamaban ultrametal. La primera partitura de una banda de metal en Colombia la escribimos Piolín y yo. Y se le tiene todavía, la atesoro. No, pues imagínate. Yo me imagino que todas esas historias me va a saltar, porque es que obviamente resumir tu historia en 45 minutos es como complicado. Pues sí, claro, son muchas historias, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero me imagino que eso es lo que va a venir también en el libro, ¿no? No, claro, el libro es un compendio pormenorizado pues de estos 30 años. Y no solamente, a ver, realmente es el libro sobre Tenebraron, pero para poder escribir ese libro tuve que investigar mucho y tuve que irme atrás en el tiempo. Entonces realmente el libro empieza en los años 50 y Tenebraron aparece en el cuarto capítulo. Ok. ¿Cuándo sale el libro? Pues ve, no estoy muy seguro porque yo presenté el libro a una convocatoria de becas de creación en la alcaldía de Medellín para que pues si me lo gano, si me gano esas becas de creación, con eso aseguro la sacada del libro, porque pues es un libro que sin más o menos mal contadas unas 360 páginas, sin las fotos, o sea, va a ser el libro gordo de Petete más o menos. Pero tiene que ser una pieza de colección y va a ser muy interesante, pues, en mi descubierto de El investigación. libro sí es muy interesante porque el libro va a tener contenido transmedia. Entonces, yo por estos días ando en un plan de recuperar toda la memoria visual de Tenebrano. Estoy, eh, estoy en este momento recopilando todos los videos que hemos hecho desde el día 1 hasta hoy y los estoy montando todos a Facebook, No, perdón, YouTube, a sí. YouTube. Entonces estamos pues como en ese plan bacano eh, en ese plan bacano como de poder hacer, pues, montar todo eso a la internet para que quede consignado y para que quede como una prueba de la lucha y del esfuerzo y de todo lo que hemos hecho durante tanto tiempo. Yo creo que las bandas en Colombia desafortunadamente no son subvaloradas. Yo creo que tener una banda de metal en un país como Colombia es muy difícil, todo el mundo ha tenido que dar muchos sacrificios, unos más que otros. Ha habido bandas que han llegado obviamente más alto que otras o tienen más reconocimiento, pero yo pienso que eso es quijotesco tener una banda y más tener una banda por 3 décadas, pues déjame decirte que eso es una cosa, es un logro. Pues cuántas bandas se han armado y se han desbaratado en estos 30 años y de esas bandas que se armaron, cuántas siguen tocando hoy en día. Eso es una hazaña total. Qué chévere que todavía estén ahí porque pues guerrearla en un país como Colombia, simplemente por el ser músico, pues ya marca, ¿no? Sí, claro. Master, me vuelvo un poquito al hilo, qué pena. Dentro de ese ultrametal, pues que era un sonido bastante crudo, chatarrero, violento, obviamente la producción de esa época pues era bastante complicada, grabar decentemente en el buen sentido de la palabra, sin que me malinterpretes. Pero el sonido de Tenebraron pues fue pionero también, porque pues un violín en esa época, mejor dicho, si no habían guitarras ni amplificadores, pues un violín era bastante complicado. ¿Cómo surgió ese concepto de darle como una vuelta pues a ese lado, al metal que estaba viviendo Colombia en ese momento y sobre todo Medellín? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo siendo yo hijo de músicos, empapado de arte toda mi vida, violinista, estudiante de conservatorio? Estaba a punto de entrar a la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Era indispensable, era necesario, era vital. Yo arranqué a tocar guitarra sin saber. 4 discos grabé con Tenebraron sin saber tocar, sin saber hacer un solo acorde, solamente a punta de oído y ya. ¿Cómo desaprovechar el instrumento que sí sabía tocar? ¿No es cierto? Yo toda mi vida
hasta el Divine War, que en el 97 yo siempre me sentí como en una lucha interna, o sea, cómo, cómo hacer una música más sofisticada sin dejar de hacer metal. Nosotros nos arriesgamos mucho. Tenor ha sido una banda muy arriesgada. Si vos escuchas toda nuestra música, te vas a dar cuenta que todos nuestros discos son distintos. Ninguno se parece entre sí. Correcto. Y eso ha tenido un costo. Nosotros, Tenebrar ha sido una banda paria. Es una banda que, bueno, probablemente en Bogotá nos tengan en mejor estima, pero en Medellín nos han dado con toda. En Medellín nos han dado con toda. ¿En qué sentido? Nos han tratado de casposos, se han burlado de nosotros. No, eso nos ha sabido a mierda, pues, el hecho de tratar de ser distintos. O sea, yo respeto mucho bandas que lleven mucha trayectoria y que lleven 30 años tocando lo mismo. Pues, eso es muy respetable, pero eso no es para mí. Pues, qué pena, pero para mí eso es mediocridad. Pues yo lo siento. Y no, y vuelvo y te digo, yo respeto mucho el trabajo de los compañeros y de los colegas y las propuestas estéticas son muy válidas. Cada propuesta estética es válida. Uno como creador tiene esa prerrogativa. Pero para mí, David Rivera, quedarme repitiendo el mismo disco 30 años, para mí es ser mediocre y yo no soy mediocre, punto. Excelente explicación, Master. O sea, si uno mira a David Townshend, pues no se quedó haciendo el mismo disco y revoluciona y le mete elementos y demás. Quizá en esa exploración de Tenebrarum, pasando por voces guturales, limpias, también la inclusión de la voz femenina, que fue bastante importante en el vuelo de las almas. Siempre ha sido, si te das cuenta, el demo tiene voz femenina y tiene violín. Sí, pero quizá la pregunta iba en toda esa exploración que ha llevado hasta el sonido de las 11 formas del horror, que ese sonido quizá fue un poco volviendo como a esas raíces un poco más crudo, pero dentro de ese contexto de lo que has explorado de tu faceta como músico, de pronto, ¿qué quisieras explorar más con Tenebrarum? ¿O qué te hubiera gustado meter en algún álbum que digas, mierda, que de pronto lo voy a hacer después? Pues, ¿qué me hubiera gustado meterle a Tenebrarum? No, yo creo que lo que le he metido está muy bien. Y si algo resulta, si algo nos nace, pues lo vamos a hacer. Yo pienso que la apuesta de las 11 formas del horror es una apuesta muy alta porque nosotros decidimos eliminar la guitarra, que es el rey, es la reina del metal y del rock como instrumento, y pusimos en jaque ese trono con un violín, un instrumento asociado a otras cosas. ¿Cómo hacer para salirme del molde como violinista? Es que para mí ha sido como la eterna lucha porque soy violinista, pero también soy metalero, entonces, ¿cómo hacer para salirme un poco del violín para sonar más metal, pero cómo salirme un poco del metal para sonar más a violín? O sea, eso para mí ha representado unas crisis existenciales muy tenaces. Uno tratar de hacer una cosa buena, una cosa bonita, una cosa de calidad para que la gente simplemente diga, estos manes son unas caspas y no los vamos a apoyar y vamos a apoyar otras bandas que puede que no hagan un trabajo tan concienzudo, pero tienen, digamos, porque hacen más bulla que uno, entonces así valen la pena y uno que quiebra el culo y que ha quebrado el culo toda la vida estudiando música, todo lo de uno sí no vale. Entonces son unas, así como a lo eh, San Francisco de Asís, unas crisis de fe, pero las hijos putas. Entonces, sí, es un tema complicado, es complejo, pero tiene que primar el arte, tiene que primar la sensatez, tiene que primar el espíritu de uno. Yo no hago música para la gente, yo hago música para mí. Punto. Hombre, que a la gente le gusta lo que yo hago, hombre, y eso es una bendición. Yo me siento bendecido realmente, bendecido, afortunado como las prepago, realmente, porque eso es una maravilla que otro se asombre y disfrute lo que uno hace, pues eso es una cosa muy bonita para uno como artista. Pero yo no puedo darle gusto a los fans. Yo me tengo que dar gusto a mí y si a los fans les gusta, qué bacano. Y si no les gusta, muy respetable. No les tiene que gustar. A mí hay muchas cosas que no me gustan. A mí no me gusta el café. ¿Y quién dijo que era malo? No, a mí no me gusta. Punto.
Master, en esa versatilidad que tienes musicalmente, lo digo porque obviamente pues hay un proyecto paralelo que es Violin Rock, en el cual grabaste 2 discos, hiciste pues algunos covers a clásicos de los 80s, has metido música electrónica, has revolucionado y pues de alguna u otra manera trato de entenderte como el contexto cuando dices esa crisis en que estoy allá, estoy acá, pero realmente estás en los dos lados y creo que es más una virtud que de pronto una crítica, ¿no? Sí, claro, Yo creo así es. que, yo creo que pues de pronto eh, el quedarse estigmatizado escuchando solo metal, pues lo respeto porque amo el metal y yo todavía sigo escuchando, qué sé yo, el Slaughter of the Soul de At the Gates me mueve la cabeza como cuando lo tenía 14 años, Sí, pero total. también escucho, acabo de escuchar hace poco, incluso me lo compré el último álbum de Lido Pimienta, no sé si las referencias las tengas presente. La he ido a mencionar. Lilo Pimienta se llama. Lido Pimienta, una barranquillera. El disco en Colombia no ha salido, tocó mandarlo a traer de afuera y fue pues un disco bastante aclamado el año pasado. Digamos que lo que voy es como esa exploración musical que pues uno ya se nutre y no se queda como ahí escuchando la misma cosa, entonces trato como de interpretarlo de esa manera. Pues no, te cuento que yo estoy haciendo un disco muy ecléctico personal. No, no es Tenebrero ni es Violín Rock, es David Rivera. Y estoy componiendo canciones basadas en el folclore de los litorales colombianos. Ah, qué belleza eso. Entonces es otro video. Ahorita te mando para que escuches. Muchas gracias, qué chévere. Eso sí quedó a la expectativa, porque era lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Vienes de la cuna de la música colombiana y es lo tenaz, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, pues unos como en ese nicho del metal, si llegaba con otra voz y más colombiana, como que, venga, este man es un casposo que está No, si haciendo acá. llegaba con otra camiseta de otro color, es decir, o sea, aquí la cosa ha sido terrible. Acá, por ejemplo, había un cierto parche en el centro de la ciudad donde usted, pues a mí no, porque a mí siempre me han respetado mucho, pero llegaba un peladito quinceañero, pasaba por ahí con una camiseta de metal y estos llegaban, lo cogían, le pegaban su patadón en el culo y le rasgaban su camisetica. Eso hizo que no hubiera relevo generacional. Eso hizo que los peladitos se fueran a buscar sonidos más amigables, a comunidades de música más amigables. O sea, el metal siempre ha sido muy teso. Esto aquí siempre ha sido como una especie de sistema de castas. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escuchar metal, no, uno era un huevón, uno era un peladito, un burguesito, entonces a este no le presten música porque este no lleva tiempo escuchando metal, entonces uno tenía que llevar no sé cuántos siglos escuchando metal para ser digno. No, esto era una mierda, pues. Uno por cabeciduro, pero, hueputa. Master, en esa versatilidad que hablábamos hace un momento, creo que afortunadamente el violín te ha podido llevar a tocar a otras ciudades, a otros países y Sí. también como a lugares bastante característicos. Te hago la primera pregunta de esos lugares que me llamó la atención. Tocaste en la cárcel de Cuautitlán Cuautitlán Izcalli. 2013. ¿Cómo Sí. fue tocar allá? ¿Cómo llegaste allá? Desafortunadamente un amigo mexicano estaba en la cárcel. Entonces lo metieron porque un amigo de él tenía una... ¿Cómo fue la cosa? El man estaba... Una vieja le estaba viendo como una cagada a su hermana y el man protestó y la vieja era amiga de unos policías corruptos, entonces los mandaron a secuestrar y cuando lo secuestraron, el papá de mi amigo era abogado y empezó a mover cielo y tierra para averiguar la cosa. Y cuando los policías corruptos se dieron cuenta que los estaban cazando, se consiguieron una puta a decir que estos la habían violado y la habían torturado y la habían hecho no sé qué, y a mi amigo le dieron 43 años por secuestro. Así de simple. Fue puta. Entonces, cuando yo fui a México en 2013, y mi amigo es una buena persona. Él es dueño de un sello disquero que se llama Matt Records en México y él tocó o toca en una banda que se llama Dew of Nothing. Yo grabé en esa banda y toda la cosa y a mí me dio mucha tristeza cuando fui y yo lo quería visitar. Entonces me hicieron la propuesta de que entrara, lo visitara, pero que tocara. Entonces yo fui a tocar
La entrada fue muy fácil, la salida fue la difícil. ¿Por qué? Uno entra a la cárcel de una, pero a la salida me tocó esperar horas porque no sé quién tiene que darle el permiso y tienen que revisar usted quién es y usted por qué vino y por qué va a salir y, o sea, eso es una vaina. Y me encerraron allá con 800 reclusos y yo a tocar allá adentro. ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué? Ve que sentí que estaba haciendo lo correcto, Ujú. que a mí me dieron un don para que yo lo compartiera. A mí me gusta eso. Yo, por ejemplo, hace poquito estuve tocando en una UCI. Fui el primer músico colombiano en meterse dentro de una UCI a tocar y de hecho toqué en la habitación de un señor que se murió una hora después de que yo salí de ahí. Por eso te iba a preguntar, me impactó mucho. Vi el video en redes y toca, toca. Es muy teso, es muy teso. A mí también, la verdad, me impresionó bastante eso y me sentí muy orgulloso y muy honrado de haber podido servir. Yo creo que el sentido de la vida tiene mucho que ver con el servicio, en la capacidad que uno tiene para hacer otras cosas por los demás. En ese orden de ideas, la vida cobra mucho sentido. Cuando uno no hace cosas sino para uno mismo, es una vida vacía. Ujú. Entonces, poner el violín al servicio de una causa noble me parece muy bonito. Claro, es muy bacano cuando uno toca y yo, por ejemplo, toco en eventos de muy alto perfil, en matrimonios, en desfiles de moda, toco para gente de mucho dinero, entonces claro, pues estoy ahí como así en el parche super guau, con las modelitos super guau y todo super guau, ¿no es cierto? Y eso está bien porque eso vivo, prueba me pagan a mí, pero de verdad yo disfruto más para tocar para gente que no tiene otras posibilidades. O sea, me llena de orgullo poderlo hacer. No lo hago con ánimo de que me vean, yo lo hago porque creo que es el deber ser. Y eso, el universo está tomando atenta nota de las cosas que uno hace. Entonces, cuando uno hace el bien, todo eso lo están por ahí anotando en una agendita. Qué bello eso, muy loable. Y te hago la misma pregunta, ¿cómo llegaste pues a la SUSI con todas las restricciones? Obviamente las noticias que llegan de Antioquia y de Medellín pues no son las más amigables respecto al tema de la pandemia. De alguna u otra manera pues uno dice cómo le abren las puertas al músico para que llegue pues con todas estas restricciones de bioseguridad que hay. Claro, el tema es que a mí me hizo la invitación la Secretaría de Cultura. La invitación vino desde la alcaldía, como una iniciativa de la alcaldía, porque obviamente de otra forma hubiera sido imposible entrar a la UCI. Lo que pasa es que entrar a la UCI implica el riesgo de contraer COVID, ¿no es cierto? O sea, todo muy bonito, todo muy chévere, pero usted finalmente está arriesgando el pellejo al meterse. Ajá. Entonces, pues por medio de la alcaldía obviamente pudo entrar porque fue su invitación y su iniciativa. Pero ya una vez adentro, ya no hay reflectores ahí. Ahí están los médicos, las enfermeras y los muertos y los agonizantes, eso es lo que hay. Entonces, es como, claro, le hicieron mucho ruido mediático y yo no sabía que iba a haber tanto ruido mediático. Realmente, yo no fui por el ruido mediático, yo no sabía. Y es más, ni siquiera sabía si me iban a pagar o no y no sabía cuánto me iban a pagar. Yo ni siquiera cobré. Yo les dije, yo voy porque creo que es mi deber y págueme lo que usted quiera, si me va a pagar. Y yo fui y me impactó mucho porque es decir, es ver la muerte, es mirar la muerte a los ojos. Debo decir que me cuidaron mucho, que en los 25 minutos que estuve ahí adentro me hicieron lavar las manos 10 veces, me forraron en ropas, en máscaras, en vainas, pues realmente fue muy seguro para mí, pero obviamente yo no sabía qué tan seguro iba a ser. Y sí es muy impresionante uno estar tocando uno para un señor que está agonizando y ver al hijo ahí chillando y uno tocando y moviendo fibras y saber que ese señor, la última música que escuchó el señor fue el violín mío. Fue un bolero, ¿no? Sí, el señor era un campesino y me dijeron, tóquele algo así suavecito, tóquele, él es de un pueblo de Antioquia, entonces yo dije, le voy a tocar un bolero porque para que se identifique un poco más. Y yo toqué, me fui y a la hora me murió. Entonces, pues yo realmente no lo hago como para que me den ninguna medalla, yo lo hago porque es el deber ser, vuelvo y te digo, o sea, tiene que ver con con la perspectiva que uno tiene de lo que es correcto.
Si uno tiene un talento, compártalo. Si usted la vida le dio un talento, Dios le dio un talento, o como usted lo quiera llamar, compártalo. Paso que lo dieron. Claro. Uno no puede pretender que uno, como hay mucha, a mí me da mucha risa por ahí, porque más de uno dice, no, es que yo soy mi propio Dios. Uy, pero uno de esos, uy, que Dios están cagados entonces, porque pues no irme para nada. Entonces, pues con todo respeto, obviamente, pero pues es mi posición. Entonces, yo pienso que la vocación de servicio es importante, muy importante, porque eso le da sentido a la vida. O sea, ¿usted a qué vino? Usted vino aquí a, que a hacer daño, vino a no hacer nada por nadie, a ser un egoísta. Pues entonces, ábrase, ¿para qué vino? Si uno vino es porque va a ayudar al mundo a ser un mejor lugar, ¿no? Pues, es decir, eso es lo que yo pienso, pues. No, qué bello eso escucharte. Pues son dos historias que de alguna u otra manera impactan, ¿sí? El hecho de la cárcel de un amigo y el hecho pues del señor que falleció de estar en una UCI. Y yo me acuerdo muy bien ese día que hablamos al día siguiente de la presentación de Arroga al Parque, la cara de felicidad tan grande que tenías obviamente de haber tocado frente a no sé cuántas personas habían en esa oportunidad. Como 85.000. Bueno, ese fue el último Rock al Parque que ha habido, ¿no? Incluso. Sí, Y ahorita escucharte, pues, toda esta historia, pues es el artista, ¿no? Que es lo que hace vibrar. Felicitaciones por esa, gracias. maestro. Muy, muy humano eso. Para los que nos están escuchando, pueden visitar el canal de YouTube. Sí, es Tenebrarum oficial. Tenemos una lista de Spotify que la pueden encontrar en nuestro Spotify. Nos encuentran también como Tenebrarum. Y hay una lista que se llama la lista tenebrosa. La lista tenebrosa lo que empezó a hacer fue no solamente a montar canciones de Tenebrarum y canciones internacionales, sino a canciones de agrupaciones colombianas. Entonces la idea es empezar a ayudar a impulsar otras bandas, así no sean de nuestro género, así no sean necesariamente de nuestro agrado, pero son bandas de metal colombianas que le han guerreado como nosotros, estamos todos en el mismo bus, ¿por qué no nos ayudamos? Pues, ¿cuál es el problema en que yo recomiendo una banda de mi país a los fans de Tenebrarum? Hey, miren esta banda, Witchtrap, no raza, he montado a The Antichrist, he montado a Cromlech, he montado a Dantalian, que es una banda de black metal de Pasto buenísima. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no montar una historia donde uno linkee una canción de ellos en la historia de uno para que la gente la escuche y la conozca? O sea, yo pienso que es el tema de dejar el egoísmo. Nosotros, si todas las bandas se ayudaran, se apoyaran, independientemente del género, nos armáramos un equipo de trabajo entre todos, todos estaríamos en una mejor situación. Pero acá no, acá hay unas bandas que son unas superestrellitas, pues que no hay palito con que agarrarlas. Hay otras que no les importa y no lo que ellos hacen y los demás se coman mierda. Hay otras que es que si no toca el género que yo toco, entonces que caspa, entonces no, porque mis amiguitos, entonces no, pues así es muy difícil. Entonces yo dejé las huevonadas a un lado y me craneé como esa estrategia de crear esa lista de Spotify para empezar a impulsar bandas. De hecho, son los miércoles los recomendados. Las bandas recomendadas de hoy son No Raza y Witchtrap, justamente. Muy Entonces, buenas pues bandas. sí, muy bacano. Si alguien está interesado, nos busca en Spotify y busca la lista tenebrosa. Esa es nuestra lista, la pueden seguir y pueden escuchar no solamente estas bandas, sino a Tenebraron y otras bandas internacionales, pues muy buenas. Es una lista muy bacana. Usted le da play y esos ya arranca a sonar y uno parchadísimo. Eso suena solito ahí. Claro, gracias por la acotación de la de Tenebraron. Pero también iba a mencionar que en el canal de YouTube, pero sí está en el de David Rivera Violín, aparecen un viaje sonoro y el Show Rock Symphony, los recitales que diste en pandemia. Entonces también para que los Sí, chequen, que cómo me no. parecieron muy chéveres. Paréntesis ahí de todo lo que escuché también. Me encantó esta versión de Sia, que hace Ok. solo piano con violín. Chandelier. Master, nos acaba el tiempo, pero yo no me puedo ir sin preguntarte obviamente por el violín que tienes ahorita. Ese violín es un wood de 5 cuerdas. La referencia es Viper. Es un instrumento hecho a medida. Se demoran 6 meses haciéndolo. Son instrumentos costosos porque los hace un luthier. Hacen uno por cliente. Entonces, no es que metan un árbol a una máquina y salgan 20 violines. No. Es un man haciendo ese violín para uno. Y usted puede pedir otro violín del mismo color, con las mismas especificaciones y no va a ser igual.
no hay dos woods iguales, pues de los custom made, que son los que uno manda a hacer, que son los caros, porque ellos tienen una línea barata que lo sacan pues como sacan así pues muchos, pero estos de la línea costosa de ellos son instrumentos únicos, únicos, te los dan es como cuando uno compra un arte de una pintura de un artista que te dan un certificado de autenticidad. Entonces, si alguien está interesado en eso, pueden visitar nuestra página de nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Tenebrarum Oficial, y ahí hago una explicación detallada de mi violín y de todos los equipos que uso. Se llama justamente los equipos que usamos el video. Algo que me impactó muchísimo del violín y lo correlaciono con un podcast que grabé a final del año pasado en apoyo con Circulart, en donde hablaba de riesgos laborales. Y el violinista, pues ha sufrido, tú me corriges, creo que es un tema de hombro y un tema de codo, ¿no? Es decir, el violín genera distintas dolencias relacionadas con su interpretación. Así como hay una dolencia que se llama el codo del tenista, que es como una epicondilitis, en el hombro también y en la espalda también producen dolores, es decir, a mí me ha dado de todo, a mí me dio epicondilitis, he tenido problemas de espalda, me dio una cosa que se llama una goma es eso se llama un ganglión, que es como una especie de protuberancia que sale en una articulación muy doloroso. Eso me lo tuvieron que infiltrar, o sea, me han hecho varios procedimientos maluquitos. Los gajes del oficio. Los, sí, son gajes del oficio. Uno tiene que tocar con buena técnica para que no le pase eso, pero de todas maneras, a veces la carga de trabajo es tan dura que uno se revienta, uno termina reventado. Por ejemplo, hablando de los shows online, el Día de la Madre del año pasado hice 20 shows en un día. Pregúnteme cómo quedé. Me quité la ropa y yo creo que la ropa salió tocando violín sola. Estaba mamado, pero mamado. No, pues claro. Máster, en esas patologías que me dices, este violín, te entiendo, pues goza también con esa parte como ergonómica que ayuda pues como a contrarrestar todas estas patologías. El violín tiene un sistema de agarre diferente. Es un sistema de Sí. agarre a través de una correa de seguridad en la espalda, que va amarrada en la espalda, y un soporte que va en el pecho. Entonces, realmente vos no tenés que. El violín queda colgado sin tener que hacer mayor cosa. Es muy cómodo. El wood, sí, es muy cómodo. Prácticamente que, no sé, me acordé de la historia de Neil Peart cuando dijo me tocó volver otra vez a aprender a tocar batería cuando metió estos elementos de jazz para poder tocar de manera distinta. Incluso también pasa, no es lo mismo tocar una guitarra eléctrica que una acústica. Me imagino que la excepción no fue haber trabajado muchos años con un violín y pasar pues con este wood, ¿no? ¿Te costó? Sí, me costó mucho porque tiene una cuerda más, un violín tiene 4, este tiene 5, el diapasón es más ancho y la visual es distinta porque uno el violín normal lo agarra como pues con el mentón, digámoslo así, en cambio este queda más abajo, un poquito más abajo, entonces es como cuando un piloto está aprendiendo a manejar un 747, o sea, usted toda la vida ha manejado una avioneta, pero cuando le ponen un 747 le cambia todo, la perspectiva, las dimensiones, la altura, todo. Entonces claro, es difícil, pero no, pero ya está chuleado, fresco. Y suena muy, muy bonito, muy chévere. Gracias. Master, se nos acabó el tiempo. Acá seguiré disfrutando la caja del Blood and Tears de los 25 años que salió el año pasado. Y te cuento que va a salir el Divine War remasterizado, remezclado y remasterizado en box set de lujo. También con Green Con Green Revolution. Revolution va a salir full, pero re full. Quedó con un sonido, pero impresionante, impresionante. Yo creo que, con todo el respeto del mundo, ese disco tenía esa deuda. Me parece a mí como fan. Ese disco tenía, sí señor, por eso se hizo. Yo pienso que el Divine War es un discazo, pero quedó pobremente mezclado porque eso se grabó en el mismo estudio donde grabamos Blood and Tears, pero los socios estaban peleando entre ellos, entonces hubo un ambiente muy estresante y yo sentí que nos sacaron rapidito. Entonces éramos como todo de afán y el disco quedó. Yo toda la vida quise regrabar Divine War, pero en la búsqueda del material para el libro me encuentro
las sesiones de grabación del Blood and Tears en un formato que se llama ADAT. El formato ADAT es un formato análogo de cinta que tiene como el tamaño de un cassette de VHS y es un formato la cinta tiene una emulsión distinta y es especial para grabar audio. Y eso viene por canales, eran como de 8 canales, 16 canales, y ahí fue donde grabamos Blood and Tears. Entonces, cuando yo fui cuando encontré las sesiones de grabación, fui a que me vaciaran a un formato que yo pudiera manejar ese material. Entonces, casi que no, en Codiscos encontré quien hiciera ese transfer, lo hice y me dijeron, aquí hay 13 carpetas. No, pero es imposible porque solamente son 12 canciones. Aquí hay 13 carpetas y una de las canciones y la carpeta número 13 tiene como una subcarpeta y esa tiene 10 canciones. No, ¿cómo se le ocurre? Eso no puede ser. En fin, me pasaron eso y oh sorpresa, estaba las sesiones de grabación del Divine War. Entonces lo pudimos mezclar y lo pudimos remasterizar. El disco quedó como que lo hubiéramos grabado ayer. Impresionante, impresionante. Porque yo me acuerdo que sobre cuando empezaste la preventa, te dije, ya llegó la caja, me preguntaste por el sonido, ¿cómo te pareció? Pues obviamente era la expectativa, ¿no? Y claro, sí, suena totalmente, pues distinto, pues me refiero, una producción mucho más gruesa, pues a lo actual. Claro, por supuesto, no, siempre, y la diferencia es más pronunciada aún con el Divine War. Me imagino, gran disco ese. Sí, es increíble. Master, pues quedamos pendientes de Divine War en este box set de lujo, remasterizado, y el libro. Tengo mucha curiosidad por ese libro. Creo que va a ser... Hermano, te va a encantar el libro. De verdad que es todo un honor. Para mí, Tenebrarum y todo lo que has hecho con tu violín es un gran legado y cierro, como arranqué. Es un honor haber tenido al violín del rock argentino y obviamente tener al violín del rock colombiano acá en Sonido Libre. Hermanito, el honor es mío y te agradezco enormemente esas nobles palabras. Muchísimas gracias a vos. Gracias a David Rivera por esta amena charla y a ti por llegar hasta este punto de Sonido Libre. No olvides ir a mi perfil en Spotify, Iván Zainea, y buscar la playlist dedicada a nuestro invitado de hoy para conocer o recordar su música. Esto fue Sonido Libre Podcast. Hasta una nueva edición.